Bueno, y continuamos acá charlando con Marcelo. Yo como para ir cerrando carceleros y no porque nos quede, porque nos queda muchísimo por hablar, pero yo ahí buscando jugadores de en general la Madrid que hayan llegado a primera, encontré creo que dos o tres, ¿no? Por ahí yo encontré pocos, pero los que encontré estaba Silvano Maciel, la Fiera, que Gran jugador, sí. para Selección nosotros nacional. tiene un recuerdo particular, que es el último jugador Deportivo Armenio. que le hace un gol a Gatti, y que después de ese gol Gatti Claro. no atajó más. eh, Derrota 1-0 con el Deportivo Armenio, no en cancha de Boca. con Reportivo Armenio, exactamente, recordaba eso. Y así chiquito el que anuló a Pelé El Chino con la Messiano selección argentina. fue un gran jugador en los años 60. La Madrid tiene tres jugadores que llegaron a jugar en la selección. El Chino Messiano, que como vos decías, anuló a Pelé en un sudamericano. Silvano Maciel, que fue convocado por Bilardo, y Gigliotti creo que también llegó a ser Gigliotti. convocado un par de partidos a la selección. Y Mm. lo lindo que son tres jugadores, no es que pasaron por la Madrid, sino que se formaron en la Madrid, no hicieron divisiones inferiores en la Madrid. Después sí hubo otros jugadores que llegaron a primera, pero que no lograron tener una carrera que los llevara obviamente a la selección. Marcelo Policaro, por ejemplo, es un gran referente de la Madrid y que jugó en Banfield, ¿no? Así hay varios jugadores que llegaron a jugar en primera, pero que no son conocidos más allá de lo que es el club. Y ahí a Messiano, yo lo estoy investigando. Bueno, yo soy de San Martín, si bien nací en Ballester, hace unos cuantos años que estoy viviendo en Villa Lynch, y Messiano es oriundo de Villa Lynch, digo como Ah, para mira, no, también no sabía. para ese orgullo de barrio, del barrio de pertenencia de ahora, lo tenemos a Sí. él. Y bueno, pasamos a Tita. Qué personaje, Tita, ¿Qué ¿no? personaje? Digo, la única mujer que asociada tanto al fútbol, ¿no? Más allá de la Raulito y la Gorda Matosas, que quedaron relacionadas desde otra forma. Ellas están como Sí, hinchas, exacto. características, situaciones Sí. particulares, pero relacionadas perfectamente a un club, Tita, y no se me ocurre, y como bien lo relatás vos, ¿desde cuándo Tita está relacionada con Racing? Desde el mismo día del nacimiento. Yo creo que hay muchas mujeres que merecen ser destacadas en la historia del fútbol argentino, lamentablemente no tienen la prensa ni el impulso suficiente. En la historia de los clubes argentinos vas a encontrar muchísimas mujeres que han hecho historia, ¿no? Y ahí ya es responsabilidad de cada club, de los historiadores de cada club, en rescatar esas figuras. Pero cada club tiene figuras muy importantes de mujeres que han sido pioneras. En el caso de Racing, el nombre de Tita Matiusi no es que sea la única, pero es la que engloba y tapa, porque ha sido tal la trascendencia que ha tenido Tita Matiusi, que la coloca para mí en el altar de ser no la mujer, sino la persona más importante en la historia de Racing. Me preguntabas desde cuándo, en 1919, desde el día que nace, ¿no? Y me pasa lo mismo que con la Madrid, que es el único club que está frente a una presión. Yo no he encontrado una persona que haya nacido en una cancha de fútbol. Hay otras personas que han nacido en una cancha de fútbol, pero es el único caso que no solo ha nacido, porque Tita nació debajo de la vieja tribuna de madera de la antigua cancha de Racing, donde había una casilla de madera donde vivían sus padres, que era el canchero del club, César Matiusi, y la lavandera del club, Ida. Vivían ahí. En ese momento el hospital Fiorito, que queda cerca de la cancha de Racing, no tenía sección de maternidad. Entonces en esa época era muy común que muchas mujeres parieran en sus casas. Y bueno, Tita nace en la casa de sus padres, que era la cancha de Racing.
Y tiene la particularidad que nunca se fue de la cancha de Racing. Vivió desde 1919 hasta 1999 en la cancha de Racing. Digamos, nunca se fue. Esa es la particularidad. Claro. Durante casi 80 años fue testigo y parte de la historia de Racing. Primero, como una nena, Tita aprendió a hablar, aprendió a gatear, aprendió a correr en la cancha de Racing, se enamoró en la cancha de Racing, tuvo ese primer empleo como cuidadora de baños los días de partido en la cancha de Racing, y ahí fue haciendo toda una extensa trayectoria dentro del club, siempre como empleada, como lavandera, como encargada de la pensión, y ha sido una mujer que ha marcado a fuego la vida institucional de Racing. Incluso me animaría a decir vida deportiva, ¿no? Porque ha sido una persona muy influyente, muy querida en la historia de Racing. Yo creo que ha cambiado ella la historia de Racing. Eh, Marcelo, decime. perdón, ¿ella cuándo nace? ¿Nace en qué año? 1919. ¿Y cuándo muere? 1999, cuando estaba a punto de cumplir 80 años. Claro. Más o menos como para, sí, para tener una idea de todo el tiempo y todas las épocas Fíjate todo. o todos los pormenores que pasó Racing en toda esa época. Ella nace en pleno auge de lo que se comenzó a llamar la academia, ¿no? Cuando Racing gana los 7 torneos consecutivos, se la comienza a llamar la academia. Y Tita nace en uno de los títulos, ¿no? En 1919. Y pasa Claro. por todo, ¿no? Pasa desde la gloria máxima de ser campeona del mundo hasta el descenso y la posterior quiebra, cuando Racing, entre comillas, desaparece, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de Eh, esa frase de eh, que Racing había dejado de está- existir? Estábamos hablando con Daniel la vez pasada, cuando pasó lo de la link que le tiran el redoblante. ¿En qué año fue eso? Eso fue 98-99. Fue la época que Racing entra en quiebra, con la LIN Racing entra en quiebra, y ahí Tita comienza a desmoronarse, ¿no? Tita comienza con problemas de salud a partir de que se decreta esa quiebra de Racing, y vive un par de meses, unos cuantos meses más, 5 o 6 meses más, y su salud se fue desmoronando y finalmente fallece en el Hospital Fiorito, ¿no? Eso fue lo único que le faltó a Tita en su vida, despedirse en la cancha, ¿no? Ella nació y vivió toda su vida en Racing y se muere en una sala de hospital, ¿no? En el Hospital Fiorito, a 5 cuadras de la cancha, pero lejos de su hogar, ¿no? Esa fue la única. Para terminar de redondear su vida hubiese sido, ella se merecía haber muerto en la cancha de Racing. Claro. ¿Y qué te llevó a escribir sobre Tita? Mira, yo estaba, me acuerdo, de vacaciones en la costa, ¿viste? Cuando te vas a la costa decís, bueno, ¿qué puedo leer? ¿Qué libros me puedo llevar? Y a mí me gusta mucho el fútbol, y bueno, a ver algo que tenga que ver con Racing me gustaría leer, y me acordé de Tita. Para los hinchas de Racing, Tita es un emblema, ¿no? El Racing tiene su predio de divisiones inferiores, se llama Predio Tita, ¿no? Es una persona que ha influido mucho en la historia. Y dije, me gustaría conocer algo más de Tita. Entonces, lo primero que se me ocurrió, es, bueno, voy a leer un libro de Tita, que tiene que haber, porque hacer un personaje tan importante, alguien tiene que haber escrito algo de Tita. Y empecé a googlear, ¿no? Y no encontré ningún libro, no encontré nada. Fui a Wikipedia y había, te digo sinceramente, en ese momento 4 párrafos de Tita, que después de la investigación me di cuenta que muchos estaban errados. Y me quedé así, viste, como huérfano, así, pero ¿cómo puede ser que yo no sepa quién fue Tita Matiusi? Sé quién fue, a grandes rasgos, pero de su vida, qué pasó, qué hizo, ¿no? ¿Por qué es tan importante en Racing? ¿Por qué a Tita se la llama la madre de Racing? ¿Por qué? Y ahí dije, bueno, no, hay que escribir la historia, la tengo que escribir, y encima, eso fue en diciembre del 2018, y un año después se cumplía el centenario de su nacimiento. Dije, no, esto es un homenaje perfecto, no tengo un año para escribir la vida de Tita Matiusi, y ahí me metí de lleno,
empecé a investigar, fue una investigación completamente diferente a lo que fue Carceleros, que fue, escribir Carceleros fue más fácil porque fue interactuar con fuentes directas. ¿No? Como te Sí, dije antes, además es Marcelo. un club bastante nuevo. Decime. Y en el club, en Racing, ¿cómo tomaron el libro, tu trabajo, tu investigación respecto a ti? Me abrieron las puertas del archivo, que es un lugar maravilloso, es un trabajo que hace un grupo de hinchas todos los sábados, dedicando horas de su vida absolutamente sin pedir nada a cambio, sin un sueldo. Han montado un archivo muy interesante. Me pasé semanas enteras ahí en el archivo, me abrieron las puertas y ahí comencé una investigación. Investigar la vida de alguien que nació en 1919 es muy complejo porque no tenés a nadie a quien preguntarle cómo fue en 1919, qué pasaba en Racing, ¿no? ¿A quién le Hay vas a pocos preguntar? registros, claro. Entonces, me pasé mucho tiempo en la Biblioteca Nacional, ¿no? Me tuve que leer todos los gráficos, bueno, no leer, ¿no? Ojear todos los gráficos desde 1919 en adelante, todo tipo de diarios, revistas, tuve que reconstruir la época, ¿no? Yo cuento en el libro cómo era Avellaneda en ese momento, cómo estaba el país en ese momento, porque hay que darle un contexto, como decíamos al principio de la charla, ¿no? No podemos hablar de lo que pasaba en 1919 en Racing sin ponerlo en un contexto, ¿no? Racing estaba imbuido por la política del momento, no había mucha influencia política en los clubes argentinos, y Racing no estaba exento de eso. Y fue muy Tomó lindo el guante de investigar. alumni. ¿Cómo? Tomó el guante de alumni, que no era poco. Exacto, Racing es Racing fue el primer equipo, fue la contracara, el primer equipo criollo, ¿no? Alumni era más el equipo inglés. Y fue muy lindo porque me costó mucho reconstruir esa historia, logré hacerlo a través de la revista Racing. La revista Racing comienza en el año 43, pero hay muchos reportajes que tienen que ver con Tita Matiusi, de la vida de Tita Matiusi, que cuentan cómo había sido su infancia. Encontré en el gráfico un reportaje que le hicieron a Tita cuando tenía 15 años. La revista Gráficos sale a los principales clubes de la Argentina, a los 5 grandes, a preguntar quién es la hincha más famosa, la mujer hincha más famosa. Y en Racing eligen a Tita Matiusi, 15 años tenía, era una nena. Y más para aquella época, ¿no? Era más nena todavía. Y ya la consideraban la hincha más importante de Racing, ¿no? Y ahí ella cuenta cosas de su vida, de adolescente. Entonces pude reconstruir la infancia y la adolescencia de Tita. En Racing había un mito antes de este libro de que Tita nunca había tenido novios, porque la consideraban la madre, ¿viste? La madre es asexuada, la madre no puede haber tenido novios, ¿no? Y ella había a lo largo del tiempo dicho muchas veces que ella no había tenido nunca un novio, que es un novio de Racing, que ella estaba casada con Racing, y sin embargo, hablando con, bueno, la familia de Tita fue una fuente importante también de consulta, y a través de esa investigación logré reconstruir un gran amor que había tenido Tita cuando tenía 17, 18 años. Entonces, yo creo que uno de los grandes éxitos de la investigación fue sexualizar a Tita Matiusi, darle el rol de mujer a Tita Matiusi, ¿no? No, porque la madre de la academia, no, Tita fue la bandera, ¿no? Cuidaba a los chicos de la pensión, y el rol de la madre va mucho más allá, ¿no? Antes que madre, Tita fue mujer, ¿no? Yo creo que Tita es madre de Racing porque influyó a lo largo de la historia, influyó en los planteles, en la vida institucional. Los jugadores te van a decir que, los jugadores campeones del mundo te van a decir que sin Tita Matiusi no hubieran salido campeones del mundo, porque ella amalgamaba los planteles, los unía, les hablaba. Era como una especie así de psicóloga popular, ¿no? de cuidarlos. Pero Tita fue madre de Racing no por ella le reunía en su casa a los jugadores, al plantel, y les daba el café con leche, ¿no? Los arropaba, pero Tita no es madre por eso, porque le lavaba las medias, le lavaba la ropa. Tita es la madre porque ella parió un club, el club que hoy es Racing. Racing no sería Racing sin Tita Matiusi, por lo tanto yo la considero madre de Racing, porque Tita le dio una identidad a Racing, le dio el presente que es hoy. Tita sostuvo desde su humildad a un club que estaba en quiebra. Tita Matiusi sacaba plata de su bolsillo para comprar el jabón en polvo para limpiar las camisetas a los jugadores, para darle de comer a los chicos de la pensión, de su bolsillo.
Cuando se muere Tita Matiusi en el 99, le debían 15.000 pesos, que en esa época, ustedes van a recordar, eran dólares, ¿no? Con el 1 a 1 de la convertibilidad. A Tita le debían 15.000 dólares, y Tita no ganaba 15.000 dólares por mes. O sea que le debían sueldos de más de un año. Y sin embargo nunca mandó una carta de documentos, nunca fue al sindicato, era su casa, su vida. Racing era todo. Y ponía plata de su bolsillo, sobrevivía con lo que le daban los jugadores, y la plata que le daban los jugadores, que se la escondían debajo del mantel, ella no la agarraba para ella. Iba y compraba el jabón en polvo, los fideos. Digamos, es una mujer que mantuvo con vida al club en medio de una catástrofe dirigencial que llevó a Racing a la quiebra. Por eso para mí Tita es la madre, porque parió lo que Racing es hoy. Racing hoy es un club saneado, importante, exitoso, más allá de los vaivenes deportivos, cerramos un penal en el último minuto, eso es anecdótico. Pero hoy Racing es lo que es gracias a personas como Tita Matiusi, que influyeron en la historia del club. Por eso para mí es la madre, porque parió a este club que es hoy Racing, ¿no? Y es la persona, a mi juicio, vos me preguntás cuál es la persona más importante, y yo te tengo que poner a Tita Matiusi, porque uno puede decir, bueno, el Chango, Basile, pero son los jugadores de fútbol, juegan en una determinada época. Pisuti, un técnico campeón del mundo, ¿no? Pero que influyeron una época, que marcaron la historia de Racing una época. Tita Matiusi, en forma ininterrumpida durante 80 años, marcó el ritmo de la historia de Racing. Entonces, para mí es la persona Claro. más importante de la historia de Racing. Hay más de una Y, época en cuestión. Exacto, son 80 años. Claro. y acompañó, ahí contás, ¿no? Como acompañó en la Libertadores y en la Intercontinental a Racing, y que los Sí, jugadores mira, Quique Wolf, que fue también otra gloria de Racing, me dijo que Tita fue la jugadora más importante que tuvo Racing, la futbolista más importante que tuvo Racing, porque era tan importante o más que cualquier jugador del club. Y cuando Racing tiene esa final del mundo, ¿no? Con partidos de ida y vuelta, en aquella época se hacían partidos ida y vuelta, eh, los jugadores la invitan a Tita a viajar a Escocia, jugaban contra el Celtic, el partido de ida, y Tita no había ido ni siquiera a Mar del Plata, no se había tomado nunca unas vacaciones, ¿no? Era su primer viaje al exterior, y dije, pero ¿cómo voy a ir yo? ¿Qué tengo que ver? No, si vos no vas, no vamos. Era tal la importancia que tenía Tita Matiusi en la amalgama del plantel. Tita era una gran creadora de grupos, ¿no? Tita Matiusi era una persona que cuidaba a sus chicos de la pensión, y cuando llegaban a primera, los bajaba de un ondazo si se agrandaban, los contenía si la cosa andaba mal, y entonces en agradecimiento la llevan a presenciar el partido en Escocia, después la revancha en Montevideo, ¿no? La vuelven a llevar, y eso te muestra la importancia que tiene Tita en la historia de Racing. El Pato Filiol, campeón de la Supercopa en el 88, me dijo también que si no hubiese estado Tita Matiusi, Racing no salía campeón de la Supercopa, ¿no? A ese grado A ese y nivel. ahí, importancia. ahí yo digo, antes de que nos vayamos de la final, digo, porque hay dos anécdotas que contás y que reflejan eso. Una es lo de Maggio cuando llegan y a quién victoriaban los hinchas. Sí, cuando llegan a Escocia Cuando o a llegan a Londres, cuando llegan Escocia, así, a Racing lo va a recibir una delegación, un grupo de hinchas que había viajado a ver el partido, y claro, Tita formaba parte de la delegación oficial, porque la habían llevado en el avión. Y cuando llegan, la más aplaudida, la más aclamada, era Tita Matiusi, ¿no? Y Maschio le dice, mira, Tita, sos más importante que nosotros. ahí, Esa era la importancia que tenía Tita, un personaje que conocía a todo el mundo en el mundo Racing, ¿no? Y lamentablemente no se la conocía a ella, se la conocía como personaje, pero no se la conocía como ser humano. Y creo que este libro vino a pagar esa deuda, ¿no? De contar quién fue ella, qué pensaba, qué le gustaba, qué no le gustaba, por sus favor, novios, sus amores, sus desamores. Y me parece importante para que las nuevas generaciones de hinchas que no la conocieron
cuando vayan al predio Tita, que no sea solo un nombre o una estatua, ¿no? Que digan, ¿quién fue Tita Matthews? Ah, mira, acá tenés el libro para enterarte de quién fue Tita Matthews. La anécdota con el 007, por favor, que Ah, es esa genial, es esa es genial. genial. Tita era una persona muy humilde, ¿no? Muy linda, ¿no? Como persona. Y cuando están en el avión, que están yendo a hacer una escala primero en San Pablo, después en París, y en París sube Sean Connery, que es un actor escocés muy famoso, que era el que personificaba a la agente 007, ¿no? En el medio del boom de las películas de la agente 007. Y cuando los jugadores ven que estaba James Bond, ¿no? El personaje James Bond en el avión, empiezan a hacer bromas, ¿no? Porque sabían que era escocés y le dicen a Tita, mira quién está aquí, James Bond. Dice, no, ¿qué va a ser James Bond? Sí, es James Bond, y Tita se da cuenta que sí, que era el actor, Connery. Y la empiezan a chicanear diciéndole, este es escocés, seguro que es hincha del Celtic. Seguro es hincha del Celtic. Entonces está ahí Tita siempre decía que había que dar la vida por los muchachos, ¿no? Había que dar la vida porque ella sentía que tenía que hacer algo, ¿no? Ella a Racing la llevó en la delegación oficial como la encargada de entregar los banderines, ¿no? Para darle una especie así de manto institucional. Y entonces ella sentía que tenía que defender a sus pibes, ¿no? Y la chicanearon tanto que se levantó y empezó ella utiliza un verbo en una entrevista, champurrear, que ya no existe, ¿no? Que es tratar de decir palabras así, en forma arrebatada una tras otra, sin saber qué decir, porque ella no hablaba inglés. Y mezcló una especie de lunfardo y alguna o dos palabritas en inglés para hablar con James Bond, se le plantó encima con un gorrito de Racing que ella llevaba y le dijo, la copa se queda en Argentina, le dice a James Bond. Claro, James Bond la miraba diciendo, ¿esta quién es? ¿No? En medio de un vuelo entre París y Londres, ¿no? Que me viene a decir. Y al final, bueno, Agustín Mario Cejas, que hablaba un poco de inglés, le explica que eran los jugadores de Racing y al final terminan dándose cuenta que Con era hincha del Rangers, que era el acérrimo rival del Celtic, Claro. y que estaba yéndose a Escocia a ver precisamente la final para hinchar por Racing. Y antes del partido termina yendo al vestuario para saludar al equipo, para desearle suerte, y fue una de las anécdotas más lindas que tuvo Tita en la historia de Racing. Y esa me quedó cuando la contaste y ahora cuando la volví a leer en el libro, digo, me parecía que era digna de ser escuchada. Eh, y con el ascenso, ¿cómo vivió esos 2 años, esa lucha por el... Sí, fue muy duro para Tita. El descenso para Tita fue tremendo. Fue un sufrimiento grande, tener en cuenta que pocos años antes Tita había salido campeona del mundo, ¿no? Entonces pasar de la gloria, de la cima, ¿no? de tocar el cielo con las manos al descenso para Tita fue durísimo, muy duro. Ella siempre decía, ahora el miedo de Tita era no volver. Ella en un reportaje dice, empieza a enumerar, y ahora jugar a canchas, y nombra un par de equipos del ascenso, ¿no? No me acuerdo cuáles eran, ¿no? Canchas tan así peladas, ¿no? Y potreros, ¿no? Y volver, ¿no? El camino, ¿no? Lo difícil. Y sin embargo, Tita estuvo ahí, volvió a estar con los jugadores, volvió a acompañar, y bueno, afortunadamente el calvario del descenso no fue tan extenso, no podía haber sido mucho peor. Racing ya estaba muy mal, había comenzado una debacle institucional muy grande y lo sufrió muchísimo. Especialmente el día del descenso, Tita sufrió muchísimo. Hay una anécdota que los pibes de la pensión, que la amaban, yo hablé mucho con los pibes de la pensión que no llegaron a primera, muchos pibes que no llegaron a primera, que la conocieron de primera mano, de cómo había vivido Tita ese día, y me cuentan que la encontraron sola al día siguiente en medio de un montón de carnets rotos, de hinchas desesperados que habían roto el carnet después del descenso, y Tita estaba sentada en la platea mirando la cancha de Racing sola, llorando, y una frase de Tita de la época es, hay que estamos siempre en las buenas, hay que estar en las malas, ¿no? Tita, además de ser el gran personaje, era la hincha número uno de Racing.
Eh, Hablaba Marcelo al principio en relación a Tita. Eh, yo soy de Arrecifes, provincia de Buenos Aires. Le contaba a Daniel la vez pasada, haciendo un paralelismo, mi abuelo fue un presidente histórico del Club Almirante Brown de Arrecifes, que estuvo a punto de ascender a Primera División. Pero claro, cuando yo era chico, década del 80, yo practicaba, hacía fútbol en el Club Almirante Brown. También ocurría algo muy parecido a lo que vos contabas. Eh, una familia viviendo en cancha, una pareja, nacieron los chicos, eran los que cuidaban el predio, ¿no? Eh, todo, estamos hablando de plena década del 80. Bueno, una situación muy similar a la que vos contando. Hoy yo tengo a uno de esos chicos que nació en la cancha, no sé, o al menos vivió de bebé, ¿no? Debe haber nacido seguramente en el hospital municipal, pero yo lo tengo de compañero de trabajo, este chico. Bueno, mi abuelo, que era el presidente del club, yo recuerdo, le contaba a Daniel también, que mi abuelo llegaba con los bolsos de las camisetas, mi abuela le lavaba las camisetas y la restregaba en las tablas, esas tablas de los lavaderos de aquel momento, y el hombre que vivía ahí en la cancha iba los fines de semana o los días de semana, y mi abuelo, como presidente del club, le pagaba una remuneración al respecto. Después, con el correr del tiempo, cuando Almirante Brown está a punto de ascender, que pasa ya estamos hablando fines de los 90, desde el 96 hasta el 2001, 2002, que fue la mejor época deportiva del club. Bueno, el papá, digamos que en aquel momento, en los 80, era un muchacho muy joven, bueno, fue parte de ese plantel ya profesional del club. Digamos, es una situación similar que ocurrió Sí, acá en Arrecife. Bueno, entonces cuando son vos contás personajes. todo esto, claro, yo lo relaciono con eso, o sea, digamos, sé bien a lo que te referís y yo recuerdo cómo vivía esta gente, cómo vivían estos chicos y son gente muy querida en la historia del club, Sí, muy y que reconocida todo el merecen tiempo. ser destacadas. Eso es lo Ah, lindo. Merecen que sus historias se conozcan. Porque si no se pierden en el tiempo y ni siquiera pasan a ser un nombre, la memoria colectiva los olvida. claro, Y es claro. importante que queden guardados en la memoria del club. De alguna manera, con un pequeño homenaje, no, no te digo con un libro, pero con un pequeño homenaje, con alguna. Viste que los clubes tienen placas recordatorias o bautizan la cabina de transmisión con el Sí, nombre de sí, alguien, o el polideportivo, o el sí. gimnasio, ¿no? Esos son homenajes muy interesantes para que la memoria y esa trayectoria no quede en la nada o que se pierda en el tiempo. Porque desafortunadamente el tiempo borra todo eso, ¿no? Y si no queda plasmado, esos clubes de barrio pierden la Claro, esencia de su origen, ¿no? Por eso es tan cae en el importante. olvido. Exacto, es tan importante contar historias, que son historias humanas. La historia de la persona del empleado del club es una historia humana debe ser riquísima, ¿no? Si tienes la oportunidad de hablar con él, te va a contar historias que por ahí los hinchas de Bronte Arrecifes no conocen. Y Es puede que ser, es que puede la he ser muy visto, importante que la él transmite conozco esas porque vivencias. Arrecife es un pueblo muy chiquitito, entonces con gente que vos te cruzás permanentemente, todo el tiempo. Y bueno, Almirante Brown siempre fue una familia. Mi abuelo, mi familia por parte de padre, son, por decirlo entre comillas, una institución del club, de la parte histórica. Bueno, y esta gente también, por lo que vos contás, porque ellos vivieron en la cancha, la familia, todos los varones jugaron en el club y el papá terminó siendo parte de la mejor época
del club. Claro. Y están las cuestiones, como dijiste, las cuestiones personales, más allá de las cuestiones deportivas. Yo me acuerdo siempre cuando nosotros jugábamos, que en aquel momento los vestuarios eran cuatro Claro. chapas o unas casitas muy precarias, y bueno, y él y la señora siempre estaban atrás de nosotros. Si nos faltaban los pantalones, si faltaban las medias, si faltaban las camisetas, y bueno, y siempre así. Son Yo personas que imagino que debe mantienen ser, viva claro, el día a día del club. Fíjate la gran importancia que tiene. Y Son ahí esenciales en el funcionamiento de los clubes de barrio. Sin esas cuando, personas los clubes no podían funcionar. cuando hablas de mantener la memoria activa, ¿no? Y estaba el relato de los helicópteros en el club, en General La Madrid, en la charla anterior que teníamos. También hay un relato porque Tita atravesó la época oscura de la dictadura también, y Sí, eso sí, me parece interesante. Racing vivió una historia más trágica incluso que la de los helicópteros de la Madrid, ¿no? Es una historia que no se sabe, no se conoce mucho, que en los últimos años recién se ha comenzado a contar que fue el fusilamiento de al menos 5 detenidos durante la dictadura, creo que fue en febrero de 1977, en los paredones de la cancha de Racing. En un operativo detienen a un grupo de personas y las fusilan, ¿no? En la madrugada del verano del 77, y los disparos durante mucho tiempo estuvieron en las paredes de la cancha, ¿no? Y esa pared donde fusilaron a estas personas, que no sabemos quiénes son, siguen siendo detenidos, desaparecidos. Eh, Detrás de esa pared estaba la pensión, donde estaban chicos de entre 13 y 17 años. ¿No? Hay que poner en contexto también, siempre hablamos del contexto de la época. Los chicos de 13 y 17 años de aquella época no son los mismos de los chicos de la misma edad que ahora, ¿no? Aparte eran chicos que venían de pueblos muy chicos a vivir en la pensión, y eran chicos muy humildes, que vivían en la cancha de Racing. Y Tita era la que los cuidaba. Y en el medio de esa noche, los tiros despiertan a muchos de los chicos que estaban durmiendo y a otros que estaban deambulando por el estadio. Y muchos de esos chicos fueron testigos de ese fusilamiento. Chicos que nunca hablaron del tema durante muchísimo tiempo. Tenían tanto miedo de contar que ellos fueron testigos del fusilamiento de gente que se mantuvieron en silencio durante años. Yo hablé con varios de ellos que me contaron la historia. Y lo interesante, va a ser el relato de la familia, me cuentan que Tita Matius estaba durmiendo. Y entonces, fíjate lo que era esta mujer, que cualquier otra persona se hubiese tirado debajo de la cama, o hubiese ido a ver que los chicos estuviesen bien y hubiese terminado la historia. Ella se puso su batón, salió, abrió la puerta, el portón de la cancha, y fue a increpar a estos genocidas que habían asesinado, habían fusilado a estas 5 personas. Y a Tita la cañonan con fusiles, y le dicen que si no se mete dentro de la cancha la van a boletear. Entonces ahí Tita recula, se mete adentro y va a calmar a los chicos, ¿no? Y hay un hecho que realmente describe lo que era Tita. Tita Matiusi sabía lo que estaba pasando en el país. Ella tenía un primo detenido desaparecido, un hoy detenido desaparecido, así que sabía lo que estaba pasando, sabía que desaparecía gente. Y al día siguiente, uno de los pibes que yo entrevisté para el libro me cuenta que él había sido testigo. Estaba en el primer piso de la cancha mirando, ¿no? Eran noches de mucho calor, los pibes, ¿viste? Adolescentes no querían dormir, entonces se escapaban de la habitación y empezaban a corretear por todo el estadio, y habían visto, un grupito había visto lo que había pasado. Entonces estaba tan, tan conmocionado que va a hablar con Tita y le dice: mira, Tita, yo vi lo que pasó anoche, vi que pasó esto, esto, esto y esto. Quiero ir a la comisaría a denunciar. Imagínate, ¿no? En plena dictadura, ir a denunciar que policías y militares habían fusilado a un grupo de gente, ¿no? Y meterse en la boca del león. Y Tita, que te repito, sabía lo que pasaba, lo para y le dice: usted
cállese la boca. A Tita no tuteaba nunca a nadie. Aunque tuviese 13 años, te trataba de usted. Decía, usted cállese la boca, usted no vio nada, olvídese, no le cuente nada a nadie. Fíjate la visión que tenía esa mujer de cuidarlo. Y me acuerdo que ese pibe, hoy de unos 60 años, me dijo, Tita me salvó la vida. Porque yo hubiese ido, si no hubiese sido por Tita, yo hubiese ido a denunciar el fusilamiento de la comisaría más próxima de la cancha de Racing. Entonces, Claro. fue una mujer con unos ovarios así de grandes y se comportó de una manera ejemplar, ¿no? Por eso yo siempre quiero destacar no solo Tita como valor patrimonial del club, sino como ser humano lo que significó Tita Matthews, ¿no? Y eso es lo que yo Siempre con los quise. pies sobre la tierra. Exacto, exacto. Sí, 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 muy, 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 muy centrada, siempre sabiendo cuál era el objetivo, con una humildad tremenda. Vos la escuchás hablar, una humildad tremenda. Afortunadamente hay varios videos de ella que están en YouTube, incluso muchos. Yo traté de, en mi cuenta de Twitter, subir todos los videos que encontré de ella, entonces para que queden, para que algún día alguien diga, oh, mira, quiero hacer un audiovisual, quiero hacer un documental, lo que sea, para que tenga esos videos de Tita hablando. Y te puedo asegurar que en algunos videos te la querés comer, ¿no? Porque es de una, a veces de una desfachatez, de una humildad, es un personaje muy popular, ¿no? Y que conservaba esa forma de hablar de antes que se fue perdiendo, ¿no? El lunfardo, el lunfardo de antes, ¿no? El lunfardo se ha movilizado. Y realmente es un personaje muy, muy lindo para conocer. Ahí, si nos disculpan, vamos a ir al último corte y ya entramos en el final para poder agradecerte y terminar de hablar de Tita, que es interminable lo que tenemos sobre ella. Dale.